Cuando la perdí, creí tener la certeza, entre desolada y consoladora, si semejante absurdo es posible, de que no la sobreviviría mucho tiempo. Esta paradoja se me presentaba algo así como esos chistes que comienzan: tengo una buena y una mala noticia. Como había perdido la razón de mi vida, malísima noticia, no podría durar mucho, buena noticia comparada con lo anterior, de modo que el agudo sufrimiento que padecía sería al menos breve. O eso quería yo creer. Pero las cosas no eran tan simples como descubrí pronto. Lo primero que aprendí, como ya he dicho, es que uno puede perder las ganas de vivir sin por ello adquirir, ni mucho menos, el apetito de morir. Para vivir no hace falta propiamente ganas, basta la inercia. El alma, o sea, lo que supuestamente no puede morir, decide que ya no quiere continuar sufriendo, pero el cuerpo, que es lo que aparentemente muere y maldita la gracia que le hace, gruñe entre dientes: bueno, tú haz lo que quieras, pero yo seguiré mientras pueda. Bueno, en primer lugar, yo me di cuenta de que de alguna forma, pensando en mis lectores, con un poco de optimismo, que me vayan siguiendo a lo largo de los años, tenía ciertas obligaciones con ellos. Yo he escrito mucho a favor de la alegría, o hablando de la alegría como centro de la vida, etc. Me parecía también, en fin, leal el contar que la alegría es estupenda, pero es frágil y que se puede perder, y que entonces uno, desgraciadamente, sigue viviendo más allá de la alegría. Y eso es una revelación que yo nunca había vivido en mi propia carne, y que me parecía oportuno trasladarlo a un lector hipotético que me hubiera seguido hasta entonces. Luego, por otra parte, evidentemente, yo siempre he tenido momentos autobiográficos en lo que he escrito, y claro, de pronto cerrar la tienda sin haber dicho una palabra sobre lo más importante que ha ocurrido en mi vida, que fue conocerla y perderla, bueno, pues tampoco me parecía leal, me parecía que era un poco hacer trampa, ¿no?, en el último momento. Y finalmente, bueno, yo pues puedo seguir escribiendo pues un articulito a la semana en el periódico, pero claro, lo que es un libro, planearlo, estudiar las obras que hace falta de referencia, hacer un proyecto, eso ya no tengo fuerzas. Y no tengo fuerzas, pues en último término, por una sencilla razón. Yo creo que ya no soy capaz de escribir un libro mejor que este que ahora estoy presentando, y para escribir otros peores ya están los demás. El libro no trata de mis penas, o sea, yo no, en fin, no soy tan egocéntrico para suponer que el mundo está pendiente de si estoy contento o estoy alegre, pues triste, no, en fin, cuento lo que me ha ocurrido porque es el punto de inicio, digamos, la pérdida es el inicio de esta reflexión, pero el libro trata de ella. Trata de su vida, trata de que fue una figura extraordinaria. Bueno, ya sé que se suele decir, y con razón, que todos los seres humanos somos irrepetibles, pero a ella se le notaba más, o sea, se le notaba enseguida que era irrepetible. Entonces, yo he querido transmitir al lector un poco esa vida de ella, hecha de privaciones, de lucha, de energía, de coraje, de alegría por el arte, por el cine, etcétera, etcétera. Todo eso transmitirlo de tal manera que, bueno, el lector, los que la conocieron, pues la echen un poco de menos conmigo, y los que no la conocieron, pues sientan no haberla conocido, ¿no? Pero ese es el tema del libro. El tema del libro es ella, no son mis penas. Ojalá que hubiera mitigado. Hombre, mientras lo escribía, me parecía que estaba haciendo algo por ella, ¿no? O sea, que todavía podía hacer algo por ella. Una de las cosas, de las penas, digamos, que te vienen cuando has perdido a una persona, es que ya las cosas que hubieras querido hacer ya no las puedes hacer, ya no puedes decirle esto, hacer aquello, llevarla a aquel sitio que ella quería ir, regalarla esto que quería. O sea, ya has perdido la ocasión de hacer todas las cosas que podías aún hacer por ella. En cambio, mientras lo escribía, me pareció que esto todavía era algo que estaba haciendo por ella, porque en el fondo lo
lo radicalmente importante del amor es que da un sentido a tu vida. O sea, es decir, yo para mí la vida era hacer las cosas que ella quería que hiciera. Darla gusto, hacerla feliz, etcétera, ¿no? Entonces, eso, pues bueno, ya no lo puedo hacer, pero me parecía que escribir todavía era algo, o por lo menos esa ilusión me hacía, a pesar de que el libro pues, fue para mí muy doloroso por razones obvias, ¿no? Pero bueno, me parecía que estaba haciendo algo por ella, pero claro, una vez acabado, pues yo, mientras lo escribía, pensaba que era una especie de conjuro mágico que le iba a volver a traer, ¿no?, a mi lado. Pero luego al final he visto que es un libro como todos los demás, como otro cualquiera, y en fin, que no remedia lo importante, ¿no? Lo único bueno, digamos, que tiene cuando te pasa un drama auténtico es que ya empiezas a ver todo lo demás un poco como si fueras un dron, ¿sabes? Volando por encima de las cosas. Veo las cosas que pasan por ahí y a veces veo algo que me despierta curiosidad, pero ya no, como dicen los franceses, le cœur n'y est pas. No, ya no tengo el corazón en esas cosas, ni mucho menos. En fin, casi agradezco a veces pues, los líos de la política, sobre todo en este país de disparates y tal. Bueno, porque me entretengo un poco, me entretienen, pero como me entretendría un programa de martes y 13 en la televisión, una cosa así, ¿no? Pero ya realmente no. En fin, mi vida está por otro lado, he renunciado en todo lo posible a las actuaciones públicas, a conferencias, a todo lo ya no me apetece nada de eso, ¿no? Hago simplemente cosas que sé que a ella le gustaban, por ejemplo, pues el apoyo a las víctimas del terrorismo, esas cosas sí, pero todo lo demás realmente lo he dejado porque además ya no, eran cosas que yo hacía desde la alegría y ya no me parece bien, digamos, hacerlas contagiando tristeza en vez de alegría, entonces prefiero quedarme en casa yo releyendo cosas y viendo películas viejas y ya está, ¿no? De modo que sí, es verdad que la vida cambia, claro. Yo ya no soy un vivo, no estoy vivo en el sentido que estaba antes, ¿no? Yo soy un superviviente, nada más. Entonces, sobrevivir no es lo mismo que vivir. Te das cuenta luego de que sobrevivir, sigue sobreviviendo como una bola sigue rodando cuesta abajo hasta que se encuentra un objeto para que la para, ¿no? Pero ya no es el momento, es el impulso de ímpetu que tenía antes, ¿no? Sobre el libro, el tema, digamos, del libro, hay un excelente libro de Julian Barnes que se llama Niveles de vida, que yo precisamente leí poco antes de la muerte de Sara, y en el cual cuenta, en la última parte de ese libro, que es un libro que está compuesto de 3 partes diferentes, conectadas pero distintas. Entonces, la tercera parte cuenta la muerte de su mujer, que murió exactamente de lo mismo que Sara. Lo que pasa que ella en un mes y Sara pues, estuvo sufriendo 9 meses, ¿no? Pero en fin, él cuenta ahí, en esa última parte, lo que él siente, lo que a él le pasa. Este sí es un caso en que no habla de ella más que de pasada, pero lo que cuenta es su duelo y lo que le ocurre y las cosas que le dicen, un poco, en fin, temas que yo también trato ahí, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere bueno, volver a leer algo sobre el duelo, pero escrito por un escritor mucho mejor que yo, tiene ese libro de Julian Barnes, que a mí me parece, como casi todos los suyos, excelente, ¿no? Bueno, luego, pensando en Sara, Sara era muy admiradora de Thomas Bernhard, el autor austríaco, y nos conocimos, digamos, casi hablando de Bernhard, porque yo, como había sido su profesor en clase y tal, pues al principio, hasta que ya me quitó la costumbre, pero tenía un poco el aire pedante de darle lecciones y tal, entonces un día empecé a darle una teórica sobre Bernhard tremenda, hasta que ella me escuchaba así con una sonrisita irónica todo lo que le decía, hasta que empezó a hablar y me di cuenta que había leído mucho más a Bernhard y sabía mucho mejor, había muchas más cosas de Bernhard que yo. Ahora acaban de reeditar el último libro, me parece, que publicó Bernhard, que se llama Extinción, y que es un buen libro, digamos, para alguien que quiera conocer el estilo tan peculiar y tan característico de este autor, que evidentemente es un autor extraordinario y yo creo que de los mejores del siglo XX. Y bueno, ya por último, se ha vuelto a poner de moda,
a raíz de la película de Amenábar, Don Miguel de Unamuno. Y yo creo que es un buen motivo para releer a Unamuno. No solamente la prosa, está ese libro espléndido y también que también tiene que ver con esto que estamos hablando, que se llama Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, y que es una especie de reflexión contra la muerte. O sea, Unamuno era un enemigo personal de la muerte y ahí escribe contra la muerte. Pero además de eso está también, era un poeta, fue poeta, un poeta especial, duro, bronco, no un poeta eufónico, pero era un poeta. Hay una selección de sus cantares que ha hecho Andrés Trapillo muy bien y que, bueno, yo creo que también es un buen motivo. O sea, en vez de estar más preocupados por si la película de Amenábar es exacta históricamente, un poco más, un poco menos, yo creo que lo interesante es volver a Unamuno, a leerlo en prosa, a leerlo en verso y a darse cuenta de que fue uno de los más grandes escritores europeos del siglo XX. Yo me acuerdo alguna vez hablando con Cioran de este tema, Cioran me decía, usted no se puede dar idea de lo que fue Unamuno en Europa. O sea, es decir, incluso quizá por su aspecto físico tan característico, mitad un Quijote, mitad pastor protestante, ese aire que tenía, realmente fue una persona de una popularidad que gente que no lo había leído, pero era conocidísimo en Europa, ¿no? Si hubiera existido la televisión o Internet, hubiera sido un influencer de estos tremendos porque tenía una personalidad muy fuerte. Y yo creo que es un buen motivo, un buen pretexto la película para leerle o releerle quienes no lo conozcan menos.